Estamos encantados de tener a Ángela María Robledo en Tejiendo Rec en esta segunda temporada. Ángela, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo quería hacerte unas preguntas muy sencillas sobre lo que significa transitar entre la vida académica y la vida política. Sabemos que fuiste la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana y luego saltaste, pero siempre estuviste transitando entre el diseño de la política pública, el trabajo en las alcaldías, en las instituciones, y finalmente llegas a ser representante de la Cámara hace 2 periodos atrás, ¿sí? Eres representante de la Cámara, ahora vuelves a ser representante de la Cámara. ¿Qué significa para ti ese vínculo entre la academia y la política hoy en Colombia? Bueno, yo me reconozco y me reconocen como feminista, y las feministas les hemos dicho que incluso eso que se ha llamado privado es político, que el espacio doméstico es político, y esa expresión cabe también para cuando habitamos las universidades por muchos años, como fue en mi caso, donde también reconocía en toda esta línea de la perspectiva de psicología social y psicología crítica, que la psicología tenía que tener una postura política, para que ese conocimiento y esos saberes que emergen en esos espacios académicos transformen la vida de alguna manera, porque si no, realmente creo que no tienen vida, que son conocimientos inanes, inocuos. Y esas condiciones de una postura más de activista como feminista, y de haber estado en la psicología en un tránsito muy interesante, porque yo empecé siendo conductista. Trabajé fuertemente en toda esa línea del control de la vida, de los comportamientos, de las trazas, etcétera, y poco a poco me fui acercando a una perspectiva más crítica, con 2 personas, 3 diría yo, en el ámbito de mi encuentro, con quienes reconozco como maestros, que fue el viejo Federici, que decía en su mesa los sábados cuando nos reuníamos: hay que ir a hacer política, hay que salir de las universidades tienen un quehacer político, pero hay que ir al espacio público y al espacio representativo. Lo compartíamos algunas veces con Antanas. Ignacio Martín Baró también para mí fue un encuentro maravilloso, ese psicólogo social que trabajó tanto la guerra, en especial la guerra en Centroamérica, y que tanto nos ha enseñado ahora, de lo cual he recogido en el Congreso de la República acuñar las condiciones de la guerra, y Guillo Hoyos en el Instituto Pensar. La filosofía es política o no es filosofía, decía Guillo. Y entonces todo eso realmente creo que fue generando un entramado que fue facilitando mi paso de la universidad, de haber sido funcionaria pública en algún momento con Antanas Mocus, quien también es un académico, a la Cámara de Representantes desde el Partido Verde, y ya quizá el paso más grande, más complejo, más retador, fue acompañar a Gustavo y construir durante los meses de la campaña este movimiento de la Colombia Humana. Sí. Dices algo que me parece sorprendente, y no solo por el carácter que tiene, sino por el poder político que puede tener, y es este problema de la mujer y de lo femenino en la construcción de política. ¿Sí? Nosotros hemos dicho, y lo han dicho varias feministas, de que la revolución será feminista o no será. ¿Cómo ves este papel de la mujer en la política colombiana? ¿Cómo lo entiendes? Sobre todo en este momento en el que se ha puesto en escena con Marta Lucía Ramírez y otros escenarios, esta representación de la mujer. ¿Qué significa para ti ser una mujer política, y cómo ves esa potencia de lo femenino como transformador radical de la democracia? Digamos, en esa tarea y en estos tantos años ya de la vida, el feminismo con el feminismo, digamos, ya más teórico, más epistemológico, y con las feministas más en la perspectiva política y de activismo, pues lo primero que reconozco es que si uno se para desde ese lugar en relación con otras mujeres en Colombia, hay que reconocer que hay un avance, que esta voz está resonando en muchos lugares, pero que no es suficiente tener un cuerpo de mujer y una voz de mujer para representar intereses verdaderamente, yo diría, emergentes, de ruptura, porque yo creo que hay
situaciones, incluso pensando la vida misma de las mujeres que exigen rupturas, que exigen pararse desde un primer lugar, que es decir, nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. El primer territorio de las mujeres en Colombia no puede ser el primer territorio de guerra, el primer territorio cooptado por el capitalismo, el primer territorio, digamos, dominado, exterminado en muchos casos desde el espacio doméstico. Y eso te implica una reflexión muy radical sobre la traza y las prácticas del capitalismo respecto a las mujeres. ¿Qué veo en una mujer como Marta Lucía Ramírez? Hay una enorme habilidad de estas perspectivas más conservadoras en Colombia y en el mundo entero, de cooptar muchas de las iniciativas que fueron la agenda de las feministas y de las mujeres y de incorporarlo a la tarea y a las promesas políticas. Sin embargo, creo que habrá momentos en los cuales vamos a diferenciarnos con respecto a una propuesta que nosotros hicimos durante toda la campaña de Colombia Humana y respecto a la agenda de las mujeres feministas en Colombia y a las reivindicaciones que Marta Lucía vaya a mover. Un primer tema, el aborto. Creo que además de lo que significa que tantas mujeres en Colombia, sobre todo jóvenes, mueran porque no encuentran condiciones legales para el aborto, o que muchos niños en Colombia, el año pasado 6.000 niños menores, hijos de madres menores de 14 años nacieron en Colombia. El embarazo adolescente que no tiene condiciones de garantía para una sexualidad plena, gozosa, mostraría cuáles son las diferencias que vamos a tener respecto a esa agenda tan importante que donde se capilariza el poder de las mujeres, que es en el cuerpo. Habrá que ver también un tema fundamental sobre la guerra. Yo creo que nos estamos devolviendo a la guerra, no solo a una guerra interna, sino a generar una condición y a radicalizar el malestar con un pueblo vecino que es Venezuela. Y creo que ahí Marta Lucía también, como mujer que dice que nos representa, a mí no me representa, pero que representa a muchas mujeres, va a mostrar cuáles son como los temas donde realmente nos vamos a diferenciar frente a apuestas del feminismo, que es ser pacifistas, defender la paz, reconocer que este es un país de víctimas, donde cerca del 60 al 65% son mujeres. Vamos a ver si realmente vamos a estar ahí en un tema fundamental. Y otro en el económico, donde se habla de emprendimientos y todo esto que puede tener alguna validez, pero que desde el feminismo recojo todo ese legado de lo que significa la economía del cuidado, esa producción que hacemos las mujeres en el espacio. Sin duda tengo que preguntarte por la Colombia humana. Uno podría caracterizar, al menos en dos momentos, la Colombia humana como un despertar de la sociedad civil. 8 millones de votos lo confirman, una serie de alianzas particulares con algunos sectores subalternos, si lo podemos llamar de ese modo, y por otro lado, que es lo que me parece más valioso de la Colombia humana, la producción de una agenda de gobierno. La producción de una agenda de gobierno para el futuro y la producción de una nueva forma de gobernar, que quizás fue uno de los errores fundamentales de los socialismos del siglo XXI en América Latina, no producir una nueva matriz de gobierno. ¿Qué se viene para la Colombia humana? ¿Cómo están pensando esta articulación? ¿Cómo se está pensando Ángela María en esa producción? Justo en este momento en el que no hay personería jurídica, en el que se vienen las locales, en el que hay unas situaciones bastante complejas donde uno entiende cómo es que la derecha termina atajando por marcos de la legalidad verdaderas potencias políticas como lo que significó la Colombia humana. Pues lo primero que en lo que me identifico profundamente contigo es que es quizá de las únicas oportunidades históricas en Colombia donde el poder más alternativo se expresó como opción de gobierno. Eso quizá no lo teníamos desde Jorge Eliezer Gaitán. Y entonces, digamos, con todo lo que significó Jorge Eliezer Gaitán, digamos, como ese tribuno del pueblo, como lo llamaban, nosotros logramos hacer una campaña con Gustavo y con esa propuesta programática que llevamos a tantos lugares de Colombia, que yo caracterizo enraizada en lo más ancestral de este país. O sea, trabajando con los indígenas, con los campesinos, con las comunidades afro, y al mismo tiempo
digamos, entramado con las formas más alternativas de las reivindicaciones hoy de los animalistas, del agua, de las mujeres, de los ambientalistas, y entonces eso le dio como toda esta emergencia de lo que Gustavo, bueno, y las ciencias más contemporáneas o las disciplinas más contemporáneas reconocen como una multitud. Ahí confluyeron muchísimas expresiones, ciudadanías culturales, sociales, políticas, y eso para mí fue como el acontecimiento de lo que significó Colombia Humana. Y entonces eso que emerge de manera tan fluida, tan libre, tiene ahora que encauzarse dentro de las prácticas electorales y de la democracia representativa en Colombia, y ahí veo yo un primer reto. ¿Cómo vamos a mantener viva todo ese sueño, esa aspiración, esa acción política, que no fue solo activismo, fue acción política? ¿Cómo lo vamos a mantener vivo? ¿Cómo vamos a lograr movilizar en los territorios ahora la Cali humana, la Pereira humana, la Guapi humana, los Montes de María humana? Eso es un reto enorme. En esta efervescencia de ciudadanías que detestan los partidos, que detestan la normatividad, que dicen que es lo más frío del Estado colombiano, es la normatividad que tiene que ver con lo electoral, porque mata mucho de esta ilusión, pero también reconocer que si no tenemos unas garantías mínimas para hacer ese tránsito, pues la tarea va a ser muchísimo más difícil. Y yo diría como que el símil es lo que pasó hace 8 días en la plaza, una cantidad de personas que llegaron, que reivindicaron su fuerza, su trayectoria, su travesía, pero que también pedían, tenemos que seguir trabajando en la formalización de este movimiento para que sea realidad. Yo le decía un poco a Gustavo ahí antes de hablar, ahí en el atrio de la iglesia, fue muy interesante, estábamos en el atrio de la iglesia, de la catedral. Yo le decía a Gustavo, los mismos estatutos van a ser un experimento muy interesante. Y yo le decía, vea, sería interesantísimo que todos estos autores y autoras que nos han animado conceptualmente nos ayudaran a pensar qué va a significar un movimiento que tiene que entrar en ese entramado normativo que en Colombia a veces marchita lo que tenemos, que tiene que reconocerlo y al mismo tiempo mantener viva esta opción de un desarrollo en armonía con la naturaleza, de una economía productiva, de que lo público, la salud, la educación, la cultura vuelva a estar en el centro de una agenda de gobierno. Son los retos fascinantes, a veces agobiantes, porque también empieza a aparecer el asesinato de líderes, no solo de Colombia Humana, sino líderes sociales que nos pone alerta respecto a lo que en este país ha significado formas distintas de pensar el gobierno, la vida, y de acallarlas, de querer acallarlas. Siempre están ahí, no pueden, siempre florecen, pero están. Pero si hay riesgos y hay que cuidarlo en todo sentido, cuidar la vida de quienes están ahí y seguir alimentando, ya en mi caso desde el Congreso de la República, esta tarea extrañísima de una curul que no tiene condiciones hoy para desarrollarse, pero que tiene voz, que tiene escenario, que tiene palabra y que tengo que aprovecharlo. Lo mismo Gustavo, creo que es lo que tenemos que hacer. Sí, sin duda uno de los elementos fundamentales de la Colombia Humana como movimiento fue la capacidad de emocionar a la gente de nuevo con la política. Quiero hacerte una pregunta, si quieres más teórica, tú que eres psicóloga, que has estado ahí, ¿cómo ves esa relación entre afectos y política? Porque quizá lo que hemos descubierto en estas nuevas teorías es que la política no solo pasa por la razón, no hay un sujeto deliberativo, sino que también es la emoción, la esperanza que vence al miedo. Y cuando yo estuve en el cierre de la candidatura de Gustavo, tuya, en la Plaza de Bolívar, sentía la emoción de la gente y sentía que efectivamente había transgredido ese orden particular de apoliticidad y había emergido, no sabemos qué, pero había emergido algo y una relación muy estrecha entre afectos y política. ¿Cómo piensas esa relación? Sí, que entre otras, en esta binariedad de razón y emoción, a las mujeres nos habían atribuido las emociones y a los hombres las razones realmente. Y creo que
hay muchos también planteamientos que señalan que la política y lo político se afinca en los intereses, en las emociones y en las razones. Y digo yo, esta binariedad nos había, digamos, a los hombres cercenado la capacidad de poder expresar emociones más allá del fútbol, más allá del deporte, más allá de, sino realmente de una genuina ilusión de un proyecto político, y a las mujeres también nos habían cercenado la posibilidad de argumentar y documentar. Y creo que la propuesta de Colombia Humana es esa alquimia tan maravillosa, porque es conceptualmente muy fuerte, en argumentos y propuestas muy fuertes, y al mismo tiempo en emociones, en que otro posible es posible, como leía recientemente algunos de los ensayos de Arturo Escobar, es decir, otra Colombia, y nos lo decían profesores de la Nacional después cuando nos reunimos a hacer un análisis, se abrió que es posible desanclarnos de esto, que se dice, no, esto es así, llegamos así, esto se fue así, deje así, que son las expresiones coloquiales, pero que te señalan un poco dónde nos movemos. Y creo que incluso en términos para las facultades de ciencias políticas, de estudios culturales, lo que pasó allí, esta cantidad de símbolos, el aguacate, para mí fue un símbolo maravilloso de cómo logró resumir en una imagen que fue banalizada, que fue criticada, pero en una imagen que significaba muchísimo para cuando salíamos a las ciudades que han sido tan cercanas a lo agrario, al trabajo, significaba tanto, o sea, resumió el que este país había roto esa relación entre lo rural y lo urbano, entre la productividad, las manos, la tierra y estos perfiles fríos de cemento. Creo que hubo símbolos como ese que recuerdo que fue muy significativo, y mi pañuelo que era como una síntesis del feminismo, de los corazones de la Colombia Humana, que por donde pasaba lo pedían, lo usaban hombres y mujeres, digamos, son cosas de las cuales estuvo llena la campaña, la puesta en escena de Gustavo en la plaza, mi recorrido con mi cuaderno recogiendo notas. Ahí hay una cantidad de, digamos, pues lo podría llamar como de performance ciudadano, que sería muy bello poderlo recoger más sistemáticamente para mirar qué funcionó y qué no, que en muchas cosas también nos equivocamos. Te voy a hacer dos preguntas más y cerramos. La siguiente es, en términos de autocrítica, que es un elemento que se llama red de estudios críticos por una razón, ¿cuáles serían esos puntos particulares en los que podrías hacer autocrítica hoy de la Colombia Humana? O de este movimiento, de lo que ha sido tu trayectoria. Yo creo que fíjate que hablando de emociones, una emoción, nosotros convocamos a las emociones, digamos, más hermosas, más prometedoras, la imaginación estaba ahí, pero no logramos desanclar el miedo. Y sobre el miedo hay muchísimos trabajos. Y no alcanzamos. Por el contrario, creo que hubo afirmaciones, que hubo a veces expresiones nuestras que profundizaron el miedo. Y no logramos, digamos, encontrar elementos. Quizá fue el último video que clara y contundentemente enfocó el miedo, y fue un video donde, o sea, un miedo que un hombre como Gustavo invoca mucho más que lo que puedo invocar yo, pero que estaba ahí. En esa imagen, digo, como volviendo otra vez a estas performances ciudadanos que aparecieron, empezamos a trabajar cómo desanclar el miedo, qué era lo que había tras del miedo, cómo un país en guerra, parte de la guerra psicológica es el miedo, pero ahí yo creo que hubo un enorme error nuestro. Y otro error en términos de estrategia política, es que en esa traza que se dijo de las plazas liberales, nosotros olvidamos nuestra tierra, el eje cafetero. Yo fui varias veces al eje cafetero, pero Gustavo fue solo una vez. Y yo creo que ahí nos equivocamos, porque pensamos, quemamos las naves, como se dice, antes de tiempo, en términos de
decir, esto es un territorio uribista, ultrauribista, godo, y no entendimos que esos escenarios tenían que ser los lugares donde teníamos que trabajar, porque si lográbamos cambiar ahí el voto, la percepción, los imaginarios, íbamos a avanzar, así no ganáramos. Y esto lo digo porque yo insistí en ir a Manizales y logramos. A Manizales fuimos Gustavo, Antanas, un poco que rompió esa figura, y yo, en las calles, con la gente y en la universidad. Y de la primera a la segunda vuelta, aun cuando perdimos, duplicamos la votación. Entonces creo que ahí hubo un error de estrategia grande, que son cosas para pensar y para trabajar. Y creo que el miedo sigue siendo un asunto que incluso las ciencias sociales nos tienen que ayudar, que los estudios culturales nos tienen que ayudar, ya en razón de desanclar un miedo que se metió en el cuerpo de la gente, que se volvió cotidiano y que le cerró al otro la posibilidad de escuchar. Quiero cerrar con esta pregunta porque me parece necesaria. ¿Qué se viene para la agenda legislativa? ¿Qué se viene para las locales? Si nos puedes adelantar algo, si nos puedes contar un poco cómo estamos. Bueno, para la agenda legislativa, hoy estamos llenos de proyectos que van a seguir tocando la Constitución. La Constitución del 91 tiene cerca de 45 cambios y se vienen ahora cambios que pretenden ser radicales. Entonces esa tarea es urgente, estar ahí, y se viene que en lo legislativo nos acompañe la calle, porque eso es fundamental. Movimiento constituyente. Bueno, quizá una constituyente, yo creería que quizá va a ser Iván Duque el que va a terminar convocando una constituyente. Entonces, una constituyente en el sentido de Negri. No, pero digo en términos normativos, yo creo que sí, porque a él le va a resultar muy difícil, pero una constituyente ciudadana, el poder constituyente, el poder primario. Yo creo que eso es, y que la gente está un poco cansada, que hay mucha movilización, pero esto toca en la calle. Esto es la amenaza de las universidades, no solo de las universidades públicas, de las universidades privadas, el tema de la salud, el tema de las mujeres, lo que puede pasar con el aborto, lo que puede pasar con lo que hemos ganado y reivindicado. Ese ministerio de la familia es absolutamente biopolítica, y entonces ahí hay que estar supremamente alerta, y para eso ojalá sirva la Colombia Humana, para ver que ahí hay un poder, que no es el único, pero que hay que estar vigilante. Y bueno, y en la tarea, ver esta enorme apuesta, le vamos a seguir trabajando al tema político, pero también vamos a buscar, yo he insistido en la ruta en derecho, porque creo que tener personalidad jurídica nos va a ayudar a la tarea. Y en mi caso, bueno, ahora Bogotá empieza a aparecer para mí en un escenario de interés, como pensar la alcaldía de Bogotá, yo creo que vale la pena. Y como siempre soy poco libre o bastante libre, no va a permitir pensar la opción de la candidatura. Eso sería una gran noticia para este movimiento. Lo estoy pensando, pero lo estoy pensando en serio, lo estoy contemplando en serio. Un poco eso sobre el balance y lo que pide la gente, y es que me quede la curul como curul de la oposición. Vamos a ver, pues, retos enormes, pero ahí estamos. Ángela María, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Por conversar este rato. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Red de Estudios Críticos Latinoamérica.